Muy buenas tardes, queridos amigos. Nosotros nuevamente con el gusto, el placer de estar en contacto con ustedes, acompañado nuevamente de mi hermano Gustavo Figueroa. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Nuevamente con ustedes para tratar temas importantes de nuestro querido país. Lindo país, precioso país, rico país. Nuevamente, país desarrollado con líderes subdesarrollados. Tenemos que desarrollar líderes para ser potencia mundial, mis queridos amigos. Walter, hemos salido de peores temas, de peores situaciones en nuestro querido Perú. Realmente somos más grandes que todos los problemas. Los peruanos somos gente muy trabajadora y muy creativa. Y tenemos un país muy rico. No es posible que estemos en estas condiciones. Tenemos para mucho más, señores. Somos la despensa del mundo. Con todo este problema estamos produciendo bien. Imagínense un país con paz, con estabilidad económica, jurídica. No nos para nadie. Así que, Walter, tenemos que seguir luchando para que nuestro país encuentre la senda del desarrollo sostenido. Definitivamente, mi querido amigo, calidad humana existe en el Perú. Yo, la verdad que a veces uno tiene pues sub y baja, ¿no? Un amigo me decía que la vida es como la rueda de Chicago, ¿no? Me decía, solo con el Perú las vueltas dan más rápido. O sea, estás sumamente optimista y de repente pasa algo en el escenario que te hace meditar fuerte. Eso me ocurrió el viernes de la semana pasada. Le contaba a Gustavo que fui al velorio de mi tío Zenobio, ¿no? Se fue a los 98 años. Y en el camino para llegar hasta ahí, yo la verdad me sentí bastante desmoralizado por cómo viven los peruanos, porque mi tío vive pues en San Gabriel y me perdí por esa zona y daba vueltas y veía que no se respetaban las reglas de tránsito, que las calles no estaban señalizadas y comencé a sentir una sensación negativa de lo que pasaba en el Perú, ¿no? E incluso cuando paramos para preguntar, mi hermana que estaba conmigo le enseña el celular donde estaba la dirección y el señor le dice, señorita, pues cuide su teléfono porque en otro sitio si hace lo mismo se lo pueden arranchar, ¿no? Cuando hicimos una consulta ahí en la calle. Pero cuando llegamos al velorio, yo la verdad que fui a alentar, a levantarle un poco la moral a mi tía, ¿no? Ella fue la que me terminó levantando la moral. ¿Qué tal unión? ¿Qué tal, digamos, una comunión de valores ahí en la familia que aceptaban, bueno, y agradecían haberlo tenido 98 años a mi tío, ¿no? Y mi tía también va por ese lado. Entonces, tenemos ese conjunto. Gustavo, por ejemplo, también ha estado viviendo momentos muy, muy simpáticos porque su hija, que está desarrollándose, haciendo su vida por Bélgica, lo vino a visitar. Y la verdad, él, cuando hablo, yo conozco a la familia de él, es una familia que definitivamente pues, te repotencia, te da fuerza, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado en estos días. Ayer ha sido cumpleaños de mi sobrina Karen, a la que le mando un abrazo, ella es mi mejor sobrina, ¿no? Ustedes ya saben que siempre a todos les digo lo mismo. Y Karen hizo una linda reunión donde verdaderamente la familia estuvo ahí unido, estaban los sobrinos nietos y la pasamos muy bien, ¿no? Y hace pocos días también fue cumpleaños de mi yerno Emilio, que él vive en Santiago con mi hija, y al que le mando un abrazo y los mejores deseos porque que sus sueños se realicen significa que va a ser feliz a mi hija y a mis dos nietas. Entonces, el Perú es posible. Y el programa del día de hoy, Gustavo, yo le decía, oye, ¿cómo? O sea, estamos conversando de definir un poco el tema y él fue el que me dijo, hemos salido de peores situaciones. Le digo, tienes o sea, nuevamente con la sencillez que él tiene, nos da un mensaje sumamente profundo. Y eso está basado en un escrito, un comentario que hizo el almirante Dante Matellini Burga ya hace algunos años. Yo lo he leído recién, hace poco, pero me comentan que eso lo escribió ya hace algunos años. Hace algunos años. Sí, yo lo he leído y lo he vuelto a releer hace poco, pero es el mensaje que lo dio hace años y es un campeón también, el almirante Matellini, ¿no? Lo conozco y todo lo que ha hecho, que realmente también es bueno que la gente conozca, sepa quién fue, qué hizo, y hay que valorar a esos peruanos de bien, que a veces
hacen la cosa bien, pero no se le reconoce. Pero realmente ahora, conforme han pasado los años, también nuevamente hay que revivir esas experiencias que son muy gratificantes por todo lo que ha pasado en nuestro querido Perú. Tenemos cosas que hemos hecho a nivel mundial espectaculares. O sea, lo malo es que andamos 100 pasos y empezamos después a retroceder. En esa rueda de Chicago que decíamos. O la rueda de Chicago. Entonces, avanzamos, pensamos que ya estamos saliendo y nuevamente regresamos. Más o menos un péndulo o la rueda de Chicago, ¿no? Pero no hay que seguir retrocediendo, hay que seguir para adelante. Para eso estamos nosotros, los que vemos que el Perú en los 90 tomó la senda, pues, la senda del crecimiento, y los que han venido más bien han estado retrocediendo, poniendo freno de mano y marcha atrás. No, señores, tenemos que seguir adelante con las reformas de libertad, de libre mercado. Si hacemos una comparación de los países del mundo, los que han abierto su mercado hoy día están viviendo muy bien. Nueva Zelanda, un país, una isla que está pues en el rincón del mundo, ha abierto todo, ni siquiera fronteras, sus mares los ha abierto, su economía, y son los países que tienen mayor bienestar, comparado con otros países que más bien han visto el socialismo, han quitado la libertad, teniendo más riquezas que otros países, están en la ruina, en el hambre. O sea, no hay que ser ciegos, señores. El ejemplo lo estamos viviendo, no es historia, es actual. Países que han abierto su economía para arriba, países que empiezan a cerrar su economía se van para abajo y también a ser populistas. Chile, que ya lo creíamos nosotros un país de primer mundo, mientras estaba la libertad, el capitalismo, muy bien iba Chile, decíamos qué envidia de los chilenos. Entran estos señores y empieza a retroceder. O sea, no es historia, Walter. Lo estamos viviendo y la gente no quiere ver. No hay peor ciego de aquel que no quiere ver. Y no es porque yo regalo va a estar bien, más bien crea riqueza para que él esté bien, que es al revés totalmente, porque la plata se acaba cuando tú regalas. Cuando crea riqueza, crece. Y ahí está el secreto. El reto es crear riqueza, no quitar a uno y repartir a los otros. Eso fracasa porque se acaba algún día. Pero la creación de riqueza es un camino al infinito y más allá, como decía un juego de mis hijos, Last Year. Es al infinito porque sigue creando riqueza. Y al crear riqueza todos queremos un país de ricos, no un país de pobres. Y eso es nuestro objetivo. Entonces, vuelvo a decir nuevamente, de manera sencilla dice cosas importantes y lo grafica. Lo tenemos ahí, lo estamos viendo. Fíjense, yo ayer salgo en la noche con Lorena, mi esposa, y con mi hermana Rosy a la casa de mi sobrina Karen. Y tomamos un taxi. El taxi de ida, venezolano. Arquitecto de sistemas, me dice. Esa es su profesión. Claro. Estaba trabajando en taxi. Y cuando regresamos, igualito, otro venezolano que nos llevó a la casa. Y conversando con ellos, les preguntaba pues qué tal lo había tratado el Perú. El primero me dijo que lo había tratado muy bien. El segundo me dice como debe haberle pasado a mucha gente, ¿no? Mucha desconfianza con nosotros, pero poco a poco he salido adelante y definitivamente estoy mejor que en mi país que amo y que algún día espero regresar. Pero el problema, me dice el segundo venezolano, me dice, el problema que yo tengo es que yo ya quiero quedarme acá en el Perú porque la gente que se ha quedado en Venezuela, que la gente que está ahorita sosteniendo, digamos, la vida en Venezuela, es gente que ya se acostumbró a ese sistema, al sistema de que tú le tienes que regalar cosas, ¿no? Que no entiende que para salir adelante hay que esforzarse, capacitarse, trabajar, y eso te va a dar lo que dice Gustavo, pues esa riqueza que se sostiene. Entonces, el almirante escribe algo que realmente estoy seguro que la gente lo ha leído o no podemos en un programa de televisión hacerlo, así que hemos cortado mensajes. Ahí me gustaría poner la base, ¿no? ¿En qué sentido? Año 90. ¿Cuál era nuestra situación en el año 90? Caos. Populismo, caos. No había. Estos días a mis alumnos les empecé a explicar estos temas y no podían creer lo que eso pasaba en el Perú. Bombas que destruían torres de alta tensión,
Y encima de Lima decíamos, no, es en Ayacucho. Yo que soy huanuqueño decía, señor, empiezo a venir a Lima también, en mi pueblo, ya no puedo visitar a mi pueblo, cada vez que iba a mi pueblo ya era imposible. Entonces no podía viajar a Huánuco, no podíamos salir de Lima, hasta que llegó el terrorismo a Lima. Tarata, Canal 2, Húsare de Junín, varios temas, ¿no? Entonces tenemos ahí clarísimo que cuando esto llegó, y tuvimos la suerte pues, de tener, yo me acuerdo, un ministro de Economía, siempre lo voy a recordar, Carlos Boloña. Y él fue a Jeín y le dijo, señores, ¿qué necesitan? El ministro de Economía, ¿qué necesitan para acabar con esto? La economía estaba cerrada total, y no querían hacer cambios. Es como ahora el Congreso, exactamente lo mismo. No querían hacer cambios, entonces no teníamos alimentos, no teníamos pan, no teníamos azúcar, hacemos no las teníamos colas. aceite, no había leche. Había que, cuando sacaba un poco hacía las colas, pero se acababa inmediatamente. ¿Por qué? Porque como aquí trataban de regular precios, como era el precio barato, se iban a la frontera y en la frontera hacían negocio. Lo que ha pasado a Argentina con Bolivia, cuando Argentina sinceró, los bolivianos se han quedado sin los contrabandos de Argentina. Exactamente éramos nosotros igual a Bolivia, Ecuador, etc. Igual que, entonces era una situación que no había que comer. Había terrorismo. O sea, estamos en el peor de los mundos, Walter. El 90 fue así. Y la inflación era diario. Aunque usted no lo crean. Acá nosotros ahora en el Perú no conocemos lo que es inflación. Años que está bordeando desde Fujimori, creo que está en 3 soles y pico la moneda, el dólar. Pero en ese entonces tú llamabas a la casa de cambio y decías, señora, ¿cómo está el cambio? Por decirte, 3.300 intis por dólar. Ya, señor, ya voy, pero no le garantizo cuando llegue puede estar más caro. Llegabas a la media hora y estaba más caro el dólar. Sí. Entonces, locura total. Cuando abrimos el mercado, mire, se luchó contra el terrorismo, el mercado se abrió totalmente. Cuando éramos pues un país cerrado y decía lo que el Perú produce y exportábamos, nos volvían impuestos de exportación y se exportaban piedras, se exportaban guías telefónicas usadas. Entonces estábamos en un país, no había SUNAT, no había carreteras, no había luz. Cuando abrimos la economía, vinieron las inversiones. Miren, hoy día tenemos luz todos los días. Se va 5 minutos y estamos renegando. Entonces, esa fue la situación. Y uno de los artífices de este cambio que le tocó trabajar también en el cambio fue el almirante Matelini. Entonces, él hace después una carta de todo lo que vivió, que fue interesante. Ahí te dejo, Walter. Claro, ahí esa carta nosotros lo hemos puesto en spot cortos y que nos va a dar pie a comentarlo, ¿no? Ya Gustavo, digamos, hecho el análisis de lo que es el año de 1990, ¿no? Y, por ejemplo, me da pie también a recordar una de las cosas que conversamos con este arquitecto de sistemas venezolano que hizo el primer taxi ayer. Me cuenta de que él hace poco había logrado que su hija, que es una niña, y su esposa vayan a visitar a la familia a Venezuela. Dice que la hija, cuando conversaba por teléfono, decía, papá, recógeme, porque en Venezuela la luz está por horas, que es lo que nosotros vivimos también en esa época. Ahí José nos va a compartir el primer video y seguimos comentando. El almirante Tante Matelini Gurga fue uno de los líderes que enfrentó los terribles años 90 acá en el Perú, donde estábamos seriamente amenazados por el terrorismo, donde hubo muchas muertes, hubo muchas desgracias. Él hace pocos años hizo una reflexión sobre su experiencia y esa reflexión la vamos a compartir a modo de spot en este programa. El primero nos dice, he estado en la cúpula de la Marina en la peor época del terrorismo, año 1990, y todos los días recibía parte de la situación. Lima era una ciudad sitiada y ya rodeada por los terroristas. Por ese caos, el 90% del país aprobó el autogolpe y lo apoyó en ese momento. Sin duda, tenemos que entender que los peruanos, al ver que sus familias estaban amenazadas, que el trabajo prácticamente estaba puesto al borde de la quiebra,
se presentan este tipo de comportamientos a los que no deberíamos llegar, este comportamiento de apoyo colectivo a medidas tan drásticas como se tomaron en aquellas épocas. Pero sin duda se comprende por qué. Gustavo, tú has mencionado de que definitivamente puede ser una situación sumamente crítica, ¿no? Y definitivamente el pueblo, pues, como ahora está pidiendo con el tema de los sicarios, con el tema de los asaltantes, está pidiendo pues medidas sumamente drásticas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mucho rigor. Y para mí lo que hace mucho eco es que ese mismo pueblo es el que después termina condenando a las personas que enfrentan esta situación tan crítica, ¿no? Bueno, Walter, esa época fue crítica, realmente fue una época crítica. Nadie estaba seguro, tú salías de tu casa y no sabías si ibas en la cochera, te iban a asesinar, como han asesinado varios de nuestros compañeros en la puerta de su casa, ¿no? Entonces vivíamos terrorismo y no había que comer. Caos total, señores. No se imaginan, mucha gente emigró del país, empezaron a irse del país, los mejores profesionales, todos se iban del país. Mucha gente fue a Venezuela. Hasta que se decidió, pues, luchar. Por ejemplo, una de las cosas. Tomaban a un terrorista, iban al Poder Judicial y el terrorista le decía, plomo o me deja libre. Y se morían de miedo. Entonces, por eso se necesita un líder que tome decisiones que ayuden a solucionar los problemas. Se instituyó los jueces sin rostro. Se quedaron sin armas los terroristas para decir, te metes conmigo, se acaba tu familia. No sabía quién te juzgaba. Entonces, fue uno de esos, se dio presupuesto al GI, que eran el tema de lo del grupo de inteligencia para buscar a Abimael Guzmán. Ya con recursos empezaron a planear y se logró el objetivo. Pero hay que apoyarlo, ese es un tema de un líder. Un líder debe apoyar qué necesita para cumplir con tu misión. Quiero que lo captures. Y era una acción bien fuerte, era el Sendero Luminoso. Estaban muy bien organizados. Pero con inteligencia se logró la captura. Fue un hito importante en la lucha con eso. Se desmitificó muchas cosas porque se creía que era un dios, ¿no? Entonces, cuando un líder asume un compromiso, tiene que tomar decisiones. Las decisiones no van a gustar a todos, señores. Siempre va a haber a uno que apoyan y otro que no apoyan. Así es la vida. No hay una decisión que todo el mundo va a apoyar, pero hay que tomar, para eso estás arriba, para tomar la mejor decisión con tu grupo de asesores, con tus ministros, y así se va avanzando. Por ejemplo, tenemos claramente muchos problemas en el país, porque no vienen las inversiones. Y yo no veo decisiones. El otro día se han juntado con los gobiernos regionales a darle más plata. Yo creo que dándole más plata no se soluciona el problema. La solución del problema es que tenemos muchos gobiernos regionales, hay mucha corrupción. Hay que curar eso primero. Entonces, yendo a los años 90, el Perú estaba en crisis. Se tomaron las decisiones, que es la obligación de la primera autoridad de nuestro país, que es nuestro presidente, reunido con sus ministros. ¿Qué hacemos, señores? Se tomó decisión ahí con el tema de los terroristas, con leyes nuevas, para que el ejército salga a luchar. La Marina, ¿qué hacía? Por ejemplo, en Ayacucho, pero se comprometieron a luchar contra el terrorismo y pusieron orden, señores, y eso ayudó. Se ganaron a la población. Entonces, población, tú eres que estás sufriendo, vamos, luchemos juntos. Se hicieron, tengo acá para enumerar muchos temas, muchos planes que al final, y una inteligencia muy poderosa, y al final los resultados fueron buenos. Se derrotó el primer tema, que era lo más complicado, derrotó el terrorismo. Aunque ustedes no lo crean, yo trabajaba en una compañía americana en esa época, y cuando venían los especialistas para conversar, ver las ventas, todos los temas, los que se quedaban en Miami compraban un seguro de vida, 1 millón, 2 millones.
porque que venían, si es que lo mataban, ellos cobraban el seguro para ellos. Imagínate, ¿cuál era la situación? Al final esa empresa en los 90 cerró y me quedé sin chamba por la situación que estaba el Perú. Dijeron, no, muy peligroso. Y cerraron la empresa. Mira, tú has dicho cosas bien importantes que el almirante Dante Matellini lo menciona en el spot que va, o sea, menciona lo que hemos recogido en el spot que viene ahora, ¿no? De que verdaderamente nosotros, donde estamos ahora, es gracias a mucha gente, muchos peruanos que se sacrificaron, pero hemos podido estar en el fondo. Eso es lo que nos dice en este segundo video. El almirante en otro momento de su reflexión nos habla del gran peligro, al fondo, al pozo en el que hemos podido caer. Y eso lo grafica de esta manera. Dice, hemos estado muy cerca de convertirnos en un país destruido. Y no en un país comunista, como podría ser Cuba, sino uno como el de Pol Pot de Camboya. Los jóvenes de ahora no tienen ni idea de los terribles momentos vividos. Y eso es que se puede entender. Los jóvenes de ahora, como nosotros, la generación que hemos nacido en los 50 y en los 60, no teníamos conciencia del daño que hizo la Segunda Guerra Mundial en el mundo, ¿no? Nosotros realmente estábamos informados, pero no percibíamos, no lo sentíamos, como está ocurriendo ahora con los jóvenes que no sienten, no perciben lo que nosotros hemos sufrido con el terrorismo y lo que podríamos sufrir si esto sigue avanzando. Gustavo nos comenta con frecuencia, ¿no?, que ese intercambio que tiene con sus alumnos, y los alumnos se sorprenden cuando él le cuenta esta etapa, se sorprenden cuando le cuentan, por ejemplo, el tema del rescate de la Casa Embajador, ¿no?, que es la operación Chavín de Huántar, donde miren la triste referencia. Ahí tenemos 3 personas que fallecen, una víctima y dos oficiales del ejército que van a salvar las vidas, y tenemos que antes había un político que terminó siendo presidente del Perú que le pide autógrafo a los terroristas que habían estado ahí. O sea, esas incoherencias nosotros no podemos permitirlas, pero hay que entender por qué los jóvenes no lo tienen presente, porque no lo han vivido. Así como nosotros no hemos vivido el desastre, el dolor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, el caso de los judíos que fueron exterminados ahí en Alemania. O sea, como no lo hemos vivido, no lo sentimos en carne propia, pero tenemos que compartir estos mensajes para no volver a caer en ese pozo. Fue momentos muy difíciles, igual, muy difíciles. Yo recuerdo esos momentos, realmente fueron muy duros para el país. No podía viajar. ¿No? Un día viajo a mi tierra. Siempre iba yo para las fiestas de Navidad para visitar a mis padres. Yo a Huánuco, carretera era peligrosísimo, entonces los pocos vuelos que habían en avión. Y me acuerdo que fuimos para Año Nuevo, muy bonito, y es el día 1 de enero, y era un pueblito donde nació la Perrichole, Tomaiquichua. Pueblo muy pintoresco, lindo, y ahí vas, hay danzas típicas, los mayordomos, o sea, festejan ahí a su manera, que es muy lindo. Llego, la municipalidad incendiada, viva el gobierno comunista, PSP, muera, etc. No puede ser, le digo, estamos acá a 10 minutos de Huánuco y esto esté pasando. Y en eso pasa una patrulla del ejército. Ya me asusté, ¿no? Yo todavía estaba en actividad y me acerco y le digo, ¿quién es? Era un capitán ahí que estaba a cargo, pero no tenía grados, nada, ¿no? Le digo, ¿quién es el jefe de la patrulla? Y le enseño mi carrete de la marina. Me dijo, eran 12 el día más o menos. ¿Qué tal? Me dice, soy el capitán tal. Y si conversábamos, ¿no? Me dijo, no, esta zona está muy complicada, me dice. ¿Qué haces acá? Bueno, yo soy de la zona. No, me dice, te recomiendo que te vayas antes de las 3 de la tarde, porque después van a haber problemas acá. Salen los terroristas, todo. Mejor vámonos. O sea, no podían ir a una fiesta, Walter. Ya con mi padre, que estaba vivo, nos regresamos a Huánuco y ya nos gozamos de ese ambiente lindo. O sea, se iba perdiendo todo. Porque ahí era pues un ambiente
de la gente del lugar, con sus costumbres, sus creencias, cómo celebrar el Año Nuevo. Era un espectáculo y todos íbamos a gozar de ese tema cultural muy bonito. Ahora ya me imagino que se ha retomado. Habían baile de negrito, que era una danza huanuqueña de todas las edades, chiquititos, no había nada. Hoy día ya nuevamente el pueblo ya ha recuperado su prestancia, ¿no? Entonces, pero en ese momento decías, ya no puedo ni moverme, ya tengo que estar metido en mis 4 paredes, y encima sin comida, y encima sin trabajo, porque también ahí, la empresa que yo trabajaba, dijeron, no, ya era una empresa americana, dijeron, señores, hasta acá llegamos, vamos a cerrar la empresa, es muy peligroso. Y cerraron la empresa. Y cuando cerraron la empresa, ya todos nos dieron nuestros billetes, señores, muchas gracias, se acabó el negocio acá en Perú, y fue a buscar a una persona de estos de Headhunter que buscan trabajo. Fui y le digo, ¿qué chamba hay? Me dijo, no hay trabajo. Yo te recomiendo que te metas, que te vayas a estudiar una maestría 1 año, 2 años, y a ver si cambia el país. Y si no, ve qué hace, me dijo. Esa era la situación. Con terrorismo, con políticos populistas, con una alta inflación, inseguridad política, económica, todo. ¿Quién iba a venir a invertir? Nadie. Entonces ahí con ese caos también se unió el tema del terrorismo con el narcotráfico. Y hasta ahora sigue esa alianza. Esa que dupla. todavía no se ha podido, eso el Brian hasta ahora no se ha podido controlar porque es una dupla muy complicada, terrorismo con el narcotráfico. Bajó el terrorismo, pero se aliaron ya como guardaespaldas del narcotráfico y tenemos esa lacra todavía. O sea, hay muchos problemas todavía que resolver. Tú sabes que el gran problema que tiene todos los seres humanos a lo largo de la historia, ¿no?, es cuando narra cosas tan duras como las que está contando Gustavo, es hacerse la pregunta, ¿cómo inició? ¿Podríamos estar ahora en una etapa del inicio de algo desastroso? Claro que sí podríamos estar, porque la gente está pensando. Adita, mi vecina, me decía que cuando iba al mercado escuchaba de que, Antauro tenía alguna posibilidad, ¿no?, para que acabe y mate a todos los políticos que son delincuentes. Entonces ella regresaba asustada y me decía, Walter, ¿cómo puede ser esto? Es que hay gente que realmente termina siendo contaminada y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? En las esferas académicas donde nosotros nos desarrollamos con personas, amigos que tienen trabajo, todo, no lo estamos viendo, pero hay un sector donde sí se está trabajando. Entonces, en esa época la pregunta era, oye, ¿cómo inició esto? Yo recuerdo mucho que nos íbamos a la base naval, estábamos yendo varios oficiales en un carro y salió la noticia de que uno de los ministros de Belaúnde había declarado que no eran terroristas, sino eran abigeos los que estaban ocasionando los problemas ahí en la sierra. Vamos a ver el mensaje que nos da el almirante Dante Matellini sobre cómo se inició esto. Y la pregunta que se hacen muchos es, ¿cuándo inicia ese tormento? Y definitivamente, pues, el inicio es gradual, pero toma bastante importancia en el gobierno de Belaúnde. Allí el almirante nos recuerda que por las muertes, los apagones, la destrucción del aparato productivo y otras desgracias más, todos los peruanos en esos días, tanto civiles como militares, pedíamos que maten a los terroristas. Y gracias a que reaccionamos en conjunto, una muestra, los jueces sin rostro, ¿no?, se frenó, sin duda, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además de la unión de todos los peruanos, por supuesto. Tú tienes una frase que siempre la repites, ¿te gustaba que se asocie esto? No, sí, no es una frase mía, sino que siempre se está repitiendo en diferentes foros, en YouTube, en todos los, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? Realmente yo creo que este tema no es de ahora, viene desde la colonia, señores. Hay un libro muy bueno, La historia de la corrupción, escrito por un señor Quirós, muy bueno, y vemos cómo la historia de la corrupción en el Perú, véanlo, está en PDF, léanlo, está en PDF en la web, bájenselo y léanlo, para ver cómo esto viene, ya tiene 500 años, señor, y seguimos en lo mismo. No es de ahora, no es de este gobierno anterior, más bien los últimos, desde el año 90,
se han querido mejorar estos temas pero se ha arreglado algo, pero no hemos llegado a culminar este gran proyecto, porque también en el poder se han nubilado y nuevamente caemos en lo mismo, ¿no? Entonces, desde que yo tengo su razón, con mis 68 añitos, desde que nací en mi querido Huánuco, siempre te decía, ¿cuándo acabará esto? Ha mejorado el país, indudablemente, ha habido mejoras en el país, pero la corrupción y la impunidad creo que ha crecido. Yo creo que hay una correlación directa entre más ingresos al Estado y mayor corrupción. Entonces, no es posible un país pobre, somos un país pobre, el año pasado se hayan robado, se hayan tirado, se hayan metido al bolsillo 24.000 millones de soles. 24.000 millones de soles se han tirado a la gente. ¿Con eso qué podríamos hacer? Con eso tendríamos hospitales, canchas de fútbol, una cancha de fútbol, centro de alto rendimiento, deporte, tantas cosas que necesita, pero se la han birlado, se han metido en los bolsillos, de arriba hacia abajo. Gustavo, tú, la verdad que cuando comentas, siempre me sorprendes, y ahora me ha sorprendido más. 68 años, compadre, está bien, ¿eh? Usted está disimulando muy bien. Ahora ya lo comentamos ahora me dice mueble fino, bien acabado. Ahora lo comentamos a la interna mientras que pasamos a comerciales. En cambio, o te dicen parroquia abandonada. ¿Por qué? No tienes cura, bueno. Vamos a la tanda. Lo bueno de los años es nos da sabiduría, nos da tranquilidad. Hemos tenido muchas experiencias y con todos los estudios también los conocimientos, y podemos con esa frialdad, con los conocimientos de la experiencia, poder hacer un análisis de la realidad un poco cruda, pero realmente necesitamos cambiar, necesitamos dar el salto definitivo hacia la libertad, hacia el crecimiento y a la creación de riqueza de manera sostenible. Y tenemos todo, eso es lo que más cólera da, ¿no? Sí. Suiza no tiene un árbol de cacao. Sin embargo, los mejores cacao del mundo vienen de Suiza. Japón, minería. Japón, una isla que es nada, primer exportador, el fabricante más grande de vehículos del mundo. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Líderes con valores que quieren hacer las cosas bien, que no gobernadores, alcaldes, que luchen por su pueblo, no que se tiren la plata de su pueblo. Ahí está nuestro gran dilema. Vamos a la tanda comerciales y regresamos con más mensajes del almirante Dante Matellini. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos seguimos escuchando y respondiendo. ¿La minería puede convivir con la agricultura? Tenemos más de 14 millones de árboles. Ganado lechero, truchas que criamos con el agua que viene de la minera. Turistas nos visitan todos los días. Por eso que le decimos que sí se puede convivir una empresa minera con una empresa agrícola, pesquera, ganadera, turística. Hoy más que nunca la minería tiene un rol clave en el desarrollo del Perú. Por eso es importante escucharnos. Si nos escuchamos, nos conocemos, comprendemos, confiamos. Si nos escuchamos, sumamos. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe. Desde 1995, la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, supervisa de manera permanente a la derrama magisterial, que además cuenta con sus propios órganos de control interno, como el Consejo de Vigilancia y un equipo de riesgos y auditoría interna. Derrama Magisterial es la institución de previsión y seguridad social del magisterio peruano, que ofrece la mayor garantía, solidez financiera y seguridad a sus asociados. Derrama Magisterial, seguridad social para los maestros.
Lo peor que puede pasar para el conjunto del país es que nos olvidemos de estos problemas y las lecciones que hemos recibido de algunas personas que verdaderamente pusieron el pecho por nosotros, para poder nosotros tener el Perú que tenemos, que estoy seguro lo disfrutamos, con algunas quejas por ahí, pero lo disfrutamos definitivamente. Y de eso viene el video que dicen, no hay que olvidar a los almirantes, a dos almirantes que fue el almirante Ponce y el almirante Caferata, que fueron víctimas del terrorismo, ¿no? Pasamos el video y ahí Gustavo lo comenta. También el almirante Vegallona. También Vegallona, tiene toda la razón. Pero debe quedarnos claro que una de las armas que tienen los terroristas es justamente eso, generar el terror, generar el miedo, el pánico. El almirante nos grafica esa situación cuando nos dice: ningún juez quería juzgarlos porque eran amenazados y algunas veces matados. Y nosotros los marinos tuvimos mucho que hacer con ese logro. Él se confiesa: yo estuve detrás del escritorio, pero guardo gran admiración y respeto para los oficiales jóvenes de esa época que estuvieron en el campo de batalla, muchos de ellos hoy enjuiciados. Nuestra memoria es muy frágil. Les pregunto, ¿se acuerdan ustedes cuando mataron al almirante Ponce y al almirante Caferata? Sin lugar a dudas, el instinto humano hace de que nosotros borremos esos episodios, que los bloqueemos. Pero para no repetir esa triste historia, tenemos que tener conciencia de lo que pasó y de las graves consecuencias de haberlo permitido. Tú tienes razón, Gustavo, son mucho más personas las que debemos olvidarnos, ¿no? No debemos olvidarnos. Sí, tienes toda pero acá en la carta, pero yo digo, también recordar a otros compañeros de armas que dejaron su vida por tener un país en paz y un país mejor. Por eso yo creo que debemos honrar a esas víctimas para hacer un país mejor, no olvidarnos de esa persona. Esas personas dejaron su vida. Estos señores acá en Lima, por estos criminales que ya tenían prácticamente sitiado Lima, como dice el almirante Matelini. Pero otros también dejaron su vida en la selva, en la sierra de Ayacucho, en la selva de Ayacucho, en el Braem, Pucallpa, en Aguaitía, que era tomado por terroristas. Esos señores dejaron su vida para darnos un país en paz. No debemos olvidarnos de esos héroes de nuestro querido Perú. Esos héroes, además debemos honrarlos en no perder esa paz nuevamente, en trabajar por hacer los cambios profundos que el país necesita para que esa paz continúe. Y no regresen nuevamente estas ondas terroristas que nuevamente van a llamar a nuestra Fuerza Armada. Ahí se acuerda el pueblo de nuestra Fuerza Armada, cuando hay peligros, cuando hay este tema de sicariato, ahí nos acordamos la Fuerza Armada. Una vez que pase esto, ya no nos acordamos. Entonces, señores, si le estamos mandando, no es ellos que quieren ir, le estamos enviando para que nos den la paz. También garanticemos que estos señores, que cuando regresen no les hagamos problemas. Más bien, festejar como héroes, y aquellos que se fueron, recordarlos permanentemente. No es fácil dejar la vida de nadie, porque dejan familia, esposa, hijos, amigos. Entonces, de eso tenemos varios amigos que ya no están con nosotros. Honremos trabajando bien para crear riqueza, para crear un país libre de todas estas lacras. Y lo peor de todo esto, mis queridos amigos, es que como seres humanos a veces no tomamos conciencia que somos responsables. ¿Por qué esta gente llega al punto de sacrificar su vida en un modo de vida ya bastante deteriorado? Porque la gente lo pedía. La gente pedía esa acción. Decía, ya, paren, hay que detener, hay que poner orden. Y esa misma gente es la que después con su conducta se olvida de esa gente que se sacrificó. Eso nos dice Dante Matelini en el otro video que nos va a compartir José. Y además no creo que la gente, lo que son ellos mismos disfrazados, son el otro partido, el socialista, el comunista, que se han infiltrado de todos lados, que han vendido que esto es la panacea. Y nuevamente vuelvo al inicio, no hay país comunista que esté
muy bien. Ni bien siquiera, ni siquiera regularmente bien, ni siquiera medias. Están mal. Sí. Un país como Venezuela, que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo, se muere de hambre. Cuba, que tiene las islas paradisíacas, unas islas espectaculares que podría estar viendo, y tiene muchos recursos también, complicado. Entonces, acá no hay un tema, y el pueblo respeta a sus Fuerzas Armadas, pero estos señores comunistas, que lo tenemos en el Congreso, lo tenemos en las autoridades, ha sido presidente. Pero son bien unidos, ¿ah? Porque Sigrid, por ejemplo, ha hecho su fiesta con todos la gente que ella defiende. Sí, de hecho su fiesta. ¿Y por qué no ha invitado pues a los sindicalistas? ¿Por qué no ha invitado ¿Ah? O sea, yo soy solamente, para mi voto soy de este lado, pero para mis amigos y para mi fiesta soy de este otro lado. Que haga su fiesta, está bien que haga su fiesta, pero también pues que haga su fiesta diversa, con todos los actores. Ella es libre verdaderamente de escoger a quienes tiene que ir, ¿no? Pero lleva la reflexión. Por ejemplo, y ahí vuelvo a decir, la gente lo pedía. A José nos ayuda. También el almirante Matellini nos lleva a la reflexión de que la sociedad a veces, digamos, tiene la fuerza, con el clamor, con pedidos muy fuertes, que el sistema político hace eco de ellas, ¿no? Pero esa misma sociedad después deslinda sus responsabilidades y marca distancias. Eso lo vemos con claridad cuando nos dice que se hablaba que teníamos que terminar con los terroristas. Y eso se convirtió en la política que instauró el gobierno de turno. Pero eran los civiles los que clamaban que se maten a los terroristas. Y este clamor fue los que empujaron a que las autoridades del gobierno lo dispongan y se ordenara de esos actos a las Fuerzas Armadas. Sin duda, eso lo podemos estar ahora vivenciando con el tema de la violencia que se está presentando y que nosotros estamos pidiendo se tomen medidas sumamente drásticas, ¿no? Muchos hablan de matar a los delincuentes, a las personas que están robando. Entonces, no olvidemos esta lección. Queda claro, el pueblo lo pedía, las autoridades ceden, ordenan y sale la gente en defensa de la sociedad, y de ahí vienen ya las consecuencias para estas personas más tarde, y la peor consecuencia para mí es el olvido. Ahora, vamos a... Walter, Gustavo siempre nos está... Walter, hay un tema que es importante mencionar. Creo que hoy día en las cárceles, y eso he escuchado yo varias veces, solamente hay más militares que terroristas. Entonces, los militares no han buscado este tema. Los otros sí buscaron el tema, atentaron contra la libertad en el Perú, y los militares, sacrificando su vida por darnos un país en paz, hoy día están en las cárceles. Esto ya lo escuchaba al almirante Chavín de Guantar, ¿cómo pedí Tello. El hombre dice que ha pasado sus años de oficial, ha pasado 35 años en juicios, o sea, más en juicios que sin juicios. ¿No puedes creer eso? Es increíble. Él ha estado en varios casos, ha estado en varios sitios donde, inclusive fue Chavín de Guantar para el tema de rescate de los rehenes, con juicio. El rescate más importante de rehenes en el mundo, está entre lo más importante del mundo, que se estudian en las escuelas de guerra del mundo, los militares enjuiciados. Como si ellos hubieran dicho, yo quiero ir, entrar. Dijeron, cumpliendo con su misión, vamos a hacer acá un equipo que ingrese y rescate. Fue un rescate impresionante. Ejemplar fue. Ejemplar. En Colombia murieron como 100 personas, en Rusia con los chechenos. Aquí fue un rescate, 3, pero fue por un tema fortuito también. Y mira, terminaron enjuiciados. ¿Por qué? Porque un japonés que era también Ogura, que era amigo y más paraba, según los testimonios, más paraba con Serpa Cartolini que con los rehenes, fue que dice, no, los aniquilaron. Años en juicio, años. Gastando tiempo, dinero y sobre todo tranquilidad. Gente que ha dado nuestra vida, gente que dejaron una carta diciendo,
Si esto lo estás leyendo porque ya no estoy más aquí en este mundo. Dejo una carta, así es fácil, señores, poner una carta, señores, amigos, mi hermana, mi esposa, mis hijos, si leen esta carta porque ya no estoy más con ustedes, les he querido mucho. Nomás el ejercicio, a ver si es fácil. Hagan el ejercicio, nomás si es fácil. Esa gente nos ha dado paz y le hemos pagado mal. Ellos, héroes vivos, le hemos pagado mal. Este video, este mensaje que da el almirante Dante que está en el video que viene, te va a encantar, Gustavo, porque tú siempre nos hablas de eso. ¿Ya? Es sobre el tema de la privatización de las empresas estatales que generan mucha pérdida. José, ahí nos comparte el video y Gustavo lo va a comentar con bastante amplitud. También en esas circunstancias, esos terribles momentos, definitivamente todo lo que era el aparato productivo entró en crisis, entraron en serios problemas, ¿no? Ya no solamente era el miedo en las calles, sino también el impacto económico que había sobre las economías de las familias, ¿no? Sobre todo golpeando a los más pobres, como siempre. Entonces el almirante nos hace esta reflexión, dice: y hablando de las empresas del Estado, fui presidente de Pesca Perú. ¿Y quién las privatizó bajo la política del Estado? Vendí 21 fábricas de harina de pescado, por eso los izquierdistas me acusaron de haberlas regalado. Felizmente me cuidé mucho y creo que hice lo correcto. Nunca han podido fastidiarme a pesar que han tratado. Lo único que les puedo contar es que la persona que me supervigilaba y dirigía y exigía era Santiago Fujimori. Y las únicas directivas que recibí de él fueron: sea usted correcto y cuídese mucho. Indudablemente ahora hay corrientes como la de Antauro que están hablando de estatizar las empresas, estatizar los canales, ¿no? Y eso ya sabemos que no funciona, porque simplemente someten a las empresas, digamos, al poder del Estado, digamos, del gobierno de turno, a los medios de comunicación, los someten también para que ellos hagan las cosas que ellos, digamos, tienen pensado, y normalmente pues ya está demostrado que no tienen éxito en el mundo, ¿no? En el mundo no hay un solo país con esas ideas que haya salido adelante. Entonces, hay que aprender de esa lección. Gustavo, tú siempre has criticado a las empresas que son estatizadas porque generan pérdidas. Punto 1. El Estado no es empresario. El Estado está para regular. El Estado está para crear competencia. El Estado está para abrir los mercados. Que vengan acá las empresas. Las empresas privadas son las que ponen el dinero, que arriesgan su capital. Estamos viendo que en el Perú las empresas del Estado no funcionan. Veamos nomás el caso Petroperú actualmente. Eso debió haberse privatizado y no estar con ese lastre que estamos cargando ahora, que no funciona, se han gastado y siguen gastándose plata. El problema lo están viendo ustedes. Cada año 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, cada año 1.000 millones más porque no tenemos plata. Sí, esta es la última, y el otro año la última, y el otro año la última. Esos 1.000 millones, ¿cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántos kilómetros de carreteras se podían haber construido? Se estamos tirando plata así al tacho, un país pobre, por ser empresario del petróleo. Sí, pero en otro país funciona. Señores, el Estado es mal empresario. Regalen ese tema, ya no metan más plata. ¿Por qué se privatiza? No funcionaba ninguna empresa peruana. Todos daban pérdida. ¿Por qué? Porque si no es mi empresa, ¿cuál es el problema? Viajo bien, como bien, rico bien, gasto bien, contrato a mi amiga, a mi amigo, a mi pata, y te conviertes en el todopoderoso. No cuídala. ¿Y eso qué genera? En vez de estar haciendo cosas como hospitales, colegios, carreteras, todo ese tema, se va al tacho. Punto 2. ¿Por qué esas empresas deben ser privadas? 1. El privado invierte para ganar plata. El Estado tiene que poner las condiciones para que haga bien su trabajo. Nada más regular. Al ganar plata, genera impuestos, paga impuestos. Ese impuesto, el 30% de las utilidades que se sacan, que las empresas trabajan duro, ¿para quién va directamente? Para el Estado. Para hacer carreteras, todo. ¿Qué más genera la empresa? Empleo para todos esos trabajadores. Entonces, ¿dónde está que el privado es un malo? Crea empleo y que da impuestos. Más bien que vengan más privados, que inviertan para generar, y con eso el Estado genera riqueza para todo nuestro pueblo.
Mira, tema tenemos ahí que el Estado, los servicios que da el Estado. RENIEC, que es algo tan simple. No tiene mil productos que vender, nada. Vamos a poner ahí, no es una empresa, pero es un servicio público. DNI, defunción, registro civil, no los hace bien, Walter. Otro del Estado, migraciones, tiene también 2, 3 productitos. No los hace bien. Tiene que hacer colas, citas. Se complican la vida. Era más fácil. ¿Para qué complican la vida? Para el remojo. RENIEC, migraciones. No puede ser posible. ¿Qué hacen? Pasaporte, carnet de extranjería, no sé qué otros temas, nacionalización. 2, 3 productos. Por ejemplo, Nestlé debe tener, pues, ¿cuántos productos venden, Walter? 1000 productos. Si llegan a todo el Perú, Bacus, ¿cuántas cervezas tiene? Llega hasta el último rincón del Perú. Esa es la diferencia entre un privado y un estatal. Es salud, que si bien es cierto, pagamos a todos los trabajadores, no sé por qué está administrado por el Estado y es un caos. Servicio de salud, el MINSA, un caos. Y así Humala dice, vamos a estatizar las empresas estratégicas. No, señores, abre el mercado, no te dejes engañar. Cuando te dicen eso, piensa en RENIEC nomás, mira las colas que hay en RENIEC. Piensa cuando quieres viajar al extranjero para sacar tu pasaporte. Cuando te dicen eso, que el Estado es uno bueno, piensa en salud, piensa en MINSA. Lo que pasa es que si prospera eso, vas a hacer cola por la leche, vas a hacer cola por no va a haber nada, ya lo hemos vivido, o sea, ya lo hemos vivido. O sea, empresas estatales no funcionan, señor, estamos viendo servicios. Estimados amigos, Gustavo nuevamente toca de manera sencilla cosas tremendamente importantes. Por ejemplo, ¿qué nos dice Gustavo? Oye, las empresas estatales no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Funcionarían si cambiáramos nuestra cultura. Pero ¿cuál es la cultura que imperaba en esas épocas? Era, oye, yo me convierto muy dadivoso, pero con la plata del resto. O sea, eso es lo que pasaba. Habían vacantes para la gente que los apoyaba, etc. ¿Y eso es muy lejano? No, Walter, hoy en día, Walter, el Congreso. Estamos viendo, mira, el Ministerio de Transportes, poniendo a mi pata para que gane la licitación algo y yo cobro mi comisión. En un ministerio que debería ser, pues... Imagínate, o sea, y lo que estamos viendo en el Congreso es que ya está evidenciado, pues, que con tu plata, con nuestra plata, están contratando a sus amigos y algunos hablan que incluso hasta las amantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues ya tú contratas a mí, yo te contrato al tuyo. O sea, y encima este señor Humala nos viene a vender que va a estatizar todo. ¿Quién va a dirigir eso? ¿Qué profesionales? ¿Quién va a dirigir del partido de Humala? ¿Quiénes son los que van a dirigir? Lo que pasa es una locura, es una locura. Lo que pasa, estimados amigos, es que cuando los seres humanos, no solamente estamos hablando de Perú, estamos hablando en varios sitios a nivel mundial, cuando el ser humano llega al poder sin valores, se asocia a temas de poder, corrupción. Y eso es lo que nos dice en el último video el almirante Dante Matellini, nos habla de la corrupción que se dio en esa época que él vivió. Lo vemos y ahí Gustavo lo comenta hasta el cierre del programa. En la parte final del mensaje del almirante Dante Matellini, hace una reflexión sobre la presencia casi inevitable de la corrupción en el poder, ¿no? Siempre, en todos los países del mundo, siempre ha habido la corrupción muy asociada al poder. El tema, la gran lucha es controlarla, disminuirla y desaparecerla, ¿no? Pero en la época que él cuenta, la época que nosotros sufrimos el terrorismo, sin duda, pues el poder que terminó con muy malos resultados lo ejerció Vladimiro Montesinos, ¿no? Y él lo recuerda así: la parte horrible de ese gobierno fue la presencia de Montesinos. Por esa influencia, desgraciadamente, se corrompieron todos los que los rodearon. En fin, termina diciéndonos, uno vota por quien quiere. Yo solo quería contarles algo de lo que viví. Sin duda, algo que es importante y a nosotros nos toca como tarea recordarla y reflexionar en aquellos momentos tan tristes que vivimos y que no debemos repetir. Un abrazo.
Sin duda, la última imagen que acompaña el video, que es Tarata, ¿no? Fue una cosa que alertó a los limeños. No nos olvidemos, casi el 30% de la población peruana vive en Lima. Entonces, cuando se da Tarata, realmente ahí sentimos que nos habían golpeado directamente algo que venía hace años en provincia, ¿no? Y definitivamente lo que tenemos que es reconocer a los corruptos y reducirlos hasta eliminarlos. Mira, dos ejemplos actuales, Walter. Todo el mundo critica las AFPs. Ningún sistema jubilatorio va a funcionar si usted... ¿Qué es un sistema jubilatorio? Tú ahorras ahora para cuando te jubiles tengas una plata. Pero ¿qué sistema jubilatorio va a aguantar, va a dar una buena pensión si han salido ya 7 veces los ahorros para la jubilación? O sea, no va a alcanzar nada porque te estás gastando ahora. O sea, nos estamos destruyendo esa riqueza. Y no solamente para la jubilación, porque esa plata de las AFP es un ahorro interno que nos ayuda a estabilizar la economía, que nos ayuda para financiar proyectos. O sea, es un tema muy, 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 muy poderoso. Destruido. ¿Por quién? Por los populistas. No, la gente. ¿Quién todavía propone eso? Luna. Ahora mañana va a ser seguro en su publicidad estatal. Y que dio su publicidad electoral. Yo te di plata de la AFP. Yo lideré ese tema. Está destruyendo un sistema de pensiones. ¿Qué va a pasar cuando esas personas se jubilen? ¿De qué van a vivir? O sea, un problema de largo plazo lo estamos cortando con un tema de corto plazo. Déjalo que... Igual la CTS. ¿La CTS para qué se hizo? Compensación por tiempo de servicios. 1 año de tu sueldo te lo va a poner el empleador, cuando te quedes sin chamba, tengas 3, 4, 5, 6 meses para que puedas vivir y encontrar otro trabajo. Me parece 100% la CTS para ahora. Y cuando te quedes sin chamba, te quedes sin trabajo. Ese es el populismo, te lo venden lindo, señores. Yo por ti, pobre. Y así como ese, como... Y tiene nombres clarísimos en el Congreso de los que han estado moviendo eso. ¿Eh? El mismo presidente del Congreso. Entonces, tenemos el CTS, tenemos la FP, tenemos el MIN. Todo eso es manejado por el Estado. Dime cuál funciona como un relojito. El que funciona como un relojito es José, que nos dice, ya estamos cerrando el programa. Amigos, hemos hablado de cosas complicadas, pero hemos hablado de ejemplos sumamente positivos. Yo particularmente renuevo mi fe en el Perú, que va a salir adelante por gente extraordinaria como Gustavo, su familia, como mi sobrina Karen, que es una abogada espectacular, ¿no? Como mi yerno Emilio, que es una persona que quiero mucho y aprecio porque está haciendo feliz a mi hija y a mis nietas. Y el Perú va a salir adelante de todas maneras, pero tenemos que ponerle cara y enfrentar a esta gente que nos quiere destruir, engañando y burlándose de los pobres. Yo me despido, lo dejo a Gustavo para que cierre el programa. Honor y gloria para nuestras Fuerzas Armadas, señores. Cuando no hay ningún problema, nos olvidamos de las Fuerzas Armadas. Cuando la patria está en peligro, nos acordamos de Dios y las Fuerzas Armadas. Nunca nos olvidemos de nuestras Fuerzas Armadas. Sirven para garantizarnos la paz y crecer todos libremente. Hasta la próxima. Muchas gracias.